Y hoy la prédica se llama No menosprecies las pequeñas oraciones. Hace como un año yo estaba leyendo un libro de Charles Spurgeon, un gran predicador del pasado que Dios usó grandemente con señales, milagros, y un predicador que impactó a miles de personas en su época. Y en uno de sus libros él hablaba del poder de las pequeñas oraciones. A mí me quedó sonando eso hace como un año. Yo decía, tiene razón. Y él hablaba de la importancia que tienen las pequeñas oraciones. Porque uno como iglesia, como pastor de pronto, como líder, uno siempre tiende a enseñar que hay que orar mucho, que hay que orar toda la mañana, y no es que sea mal orar mucho, porque orar es hablar con Dios y es pasar tiempo con Él, y es una bendición. Pero como se enfatiza tanto en el tema de que hay que orar mucho, si no usted Dios no lo oye, y eso no es así. Y hemos llegado a pensar y a menospreciar las pequeñas oraciones. ¿Cuáles son las pequeñas oraciones? Esa oración que uno hace cuando va para una entrevista de trabajo y está a punto de entrar y uno dice, ay Señor, y hace una pequeña oración. Miren, tienen poder. Esa pequeña oración que uno hace de pronto cuando, no sé, va a tener una reunión con unos clientes muy importantes. Y uno piensa, Dios mío, ¿qué les digo? Y hace una pequeña oración. Tienen poder las pequeñas oraciones. Entonces, no las menospreciemos. Y hoy quiero hablar de eso. Y porque de tanto hablar de la oración, de que debe ser una hora más, que toda la mañana, que hay que pasar el día entero, se tienden a menospreciar estas oraciones. Y miren, son poderosas. Y hoy quiero traer como ejemplo algo que pasó con Josué, con el pueblo de Israel. Y si ustedes leen en Josué 10 van a encontrar que un rey llamado Adonisedec era el rey de Jerusalén y él se unió con 5 reyes más de los amorreos y eran reyes poderosos. Y imagínense, si uno era poderoso, imagínense si se unen 5. Y se unieron estos 5 reyes para destruir al pueblo de los Gabaonitas, de Gabaón. Se unen estos reyes y la noticia llega a Gabaón y a los gabaonitas les dicen, ojo, porque 5 reyes de los amorreos poderosos se han unido y los van a destrozar. Y Josué y los gabaonitas habían hecho un trato y estaban amistados, eran amigos. Y los gabaonitas llaman a Josué, le mandan un mensaje y le dicen, Josué, los amorreos se unieron y nos quieren destruir. Josué, ayúdanos. Josué, no nos dejes solos porque si tú no vienes nos van a acabar. Nosotros somos muchos, pero ellos son muchos, son muy poderosos, son guerreros valientes. Y Josué le pregunta a Dios y Dios le dice, ve con Gabaón y pelea con él porque yo te he dado la victoria. Y Josué va con su ejército, dice la Biblia, lean Josué 10. Y dice la Biblia que Josué se va con su ejército, con sus mejores soldados a enfrentar una batalla contra los amorreos. Eran 5 reyes unidos. Y dice la Biblia que Dios empezó a darle la victoria a Josué. Y los guerreros de Josué, los israelitas que estaban con Josué, empezaron a matar y a erradicar a todos los amorreos. Pero eran muchos. Incluso dice la Biblia que Dios desde el cielo le mandaba granizazos a los amorreos, le estaba ayudando. Y incluso Dios mató más amorreos desde el cielo tirándoles granizo que los que mató Josué. Pero el tiempo estaba acortándose y dice la palabra que la noche, que la tarde estaba empezando a llegar. Y en ese momento de batalla, Josué levanta una oración que para mí es de las oraciones más poderosas que están en la palabra. Una oración que fue capaz de hacer que un día se alargara. Y cuando yo veo esa oración, veo una oración que no dura más de 30 segundos, una pequeña oración. Yo no veo a Josué diciéndole, ay, esperen, me voy para un ayuno de 3 días, voy a orar y vuelvo. Me voy para un congreso de empoderados y cuando vuelva oro. No, veo a un hombre que en medio de una batalla levanta una oración que no dura ni 30 segundos. Y está en el libro de Josué, capítulo 10, verso 12. Dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón
y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Ahí estamos viendo a un hombre en medio de una batalla que hace una oración que no duró 20 segundos. Una pequeña oración. Fue una oración corta, no fue una mega oración ahí de 30 hojas de 2 horas. No fue un ayuno de 5 días ni de 40 y no estoy en contra de nada de eso, solo que estoy enfatizando en el poder que tiene una pequeña oración. Y cuando Josué hace esa pequeña oración, Dios inmediatamente desata su poder. Y si ustedes investigan, ese ha sido el día más largo de toda la historia de la humanidad. Porque Dios detuvo la tierra. Un hombre oró y un planeta que pesa no sé cuántos millones de toneladas se detuvo. El sol se quedó en donde estaba, la tierra no siguió su movimiento de rotación, sino que se detuvo y la luna permaneció en su lugar y Dios lo hizo porque un hombre hizo una pequeña oración. Una pequeña oración, pero en un momento indicado, en el momento indicado. Di conmigo, las pequeñas oraciones en los momentos indicados producen resultados maravillosos. Y Dios detuvo en ese momento y alargó el día y Dios permitió que el día que no oscureciera hasta que Josué y los israelitas destrozaron a los amorreos. Y Dios le dio victoria a Josué y defendió a los gabaonitas porque eran amigos de Josué. Es una oración corta pero poderosa. La oración de Jabes. La oración de Jabes es una oración igual corta, es una oración pequeña. Pero es una oración que cuando él la hace, mueve la mano de Dios. Y es que algunas veces tendemos a pensar, y quiero aclarar una cosa, cuando Dios lo está probando a uno, pueden pasar meses, incluso años. Y uno puede hacer pequeñas, medianas y largas oraciones. Y Dios no va a mover su mano hasta que Él no vea que el corazón de uno está listo. Pero es diferente esto a cuando uno está en algún momento de la vida necesitando que Dios actúe. Y hace uno una oración que puede parecer ridícula, pero es una oración tan poderosa que es capaz de detener el planeta entero. Jabes, ¿qué hizo? En 1 Crónicas 4, versículo 9 dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Cuando la mamá de Jabes estaba teniendo a Jabes, le causó mucho dolor. Yo creo que Jabes era cabezón de pronto. Y entonces, claro, como era cabezón, le causó dolor. O venía gordito, venía de 3.800 gramos, imagínense. Pues claro, le causó dolor y la mamá dijo, no, este chino me acabó, se va a llamar Jabes. Y le puso ese nombre. Porque dice la Biblia, le causó dolor el nacimiento. Y en el verso 10 dice, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. En una oración que no duró 15 segundos, Jabes asegura bendición. No solo para un día, para toda su vida. Jabes asegura que Dios le extienda su territorio. Dice, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. En una pequeña oración, Jabes garantizó que Dios estaría con él todos los días de su vida. Que si Jabes ponía cualquier cosa que pusiera en marcha Jabes, estaba garantizando que Dios estaba con él. En una oración que no dura nada. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. En una oración, Jabes garantiza también que cuando vengan dificultades, Dios lo va a librar, Dios lo va a ayudar. ¿Cuánto duró esa oración? Nada. No menosprecies las pequeñas oraciones. Esta oración que tú haces de pronto cuando te llaman y te dicen, mire usted, no sé, tiene esta enfermedad y tú dices, Padre, yo te pido que me sanes. En el nombre de Jesús, amén. Es una oración poderosa, pero la menospreciamos. Y muchas veces estamos esperando hacer 20 días de ayuno a que nos ponga la mano 20 pastores. No, con una pequeña oración que tenga fe es suficiente, es suficiente.
Los animo a orar. A los que no se conectan, no sean tan vagos. Miércoles 6 de la mañana, viernes 6 de la mañana, estamos orando. Todos los miércoles, todos los viernes de 6 a 7 de la mañana. Pero eso no significa que si uno hace una oración de 10 segundos, Dios no pueda orar. Lo hizo con Josué, lo hizo con Jabes. Dios lo hace, Dios quiere a alguien que tenga fe. Una pequeña oración a su tiempo puede cambiar tu vida entera. Una pequeña oración cuando tú estás a punto de empezar un proyecto puede hacer que ese proyecto cambie tu vida entera. Puede hacer que tus mismas generaciones sean bendecidas porque tú hiciste una oración que duró 20 segundos. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? Acá hay otra muestra de lo que hace una pequeña oración. Está el rey ahí y de repente llega el profeta Isaías y le llega con una noticia horrible, porque no es rico que venga un profeta a decirle lo que le dijeron a Ezequías. Llega Isaías y está en Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Bien, el rey Ezequías está ahí y el profeta Isaías va a su casa, lo visita y le dice: prepárate, prepara lista todas las cosas porque te vas a morir. Me llama la atención que dice que Dios le mandó decir por el profeta Isaías. Dios le dijo por medio del profeta: no te recuperarás de esta enfermedad. Dios ya había dado una palabra. ¿Cuál era la palabra que Dios había dado? Te vas a morir, no te vas a salvar. Y este hombre lo único que hace es que se recuesta contra una pared, se pone a llorar y levanta una pequeña oración. Una pequeña oración. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Esa fue su oración. Yo no veo a un tipo ahí orando 10 horas. No, un hombre con fe. ¿De qué te sirve orar 10 horas si estás en pecado? De nada, no pasa del techo. ¿De qué te sirve hacer 20 ayunos si cuando oras no tienes fe? De nada, porque hay oraciones que no sirven para nada. Y hoy voy a hablar precisamente de cuáles son los ingredientes que se necesitan cuando uno hace una pequeña oración para que Dios obre un milagro. Y de repente está saliendo el profeta Isaías diciéndose: no, que en barra se va a morir el rey Ezequías, no le va a durar nadita su alegría porque se va a morir. Y de repente Dios le habla a Isaías y le dice a Isaías: devuélvete y dile que lo perdono, devuélvete y dile que lo sano. Y además de todo, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Y fuera de todo, lo voy a rescatar del rey de Asiria. Un hombre que pocos minutos antes estaba con un dictamen de que te vas a morir, levanta una pequeña oración. Una pequeña oración. Y al instante ya el dictamen había sido cambiado totalmente. Ya no era un hombre con un dictamen y con una sentencia de muerte. Ahora era un hombre que Dios había dicho: te perdono, te sano, te doy 15 años más de vida y fuera de todo voy a pelear por ti, voy a sacar corriendo al rey de Asiria, lo voy a derrotar. Por una pequeña oración. No menosprecies las pequeñas oraciones. No las menosprecies. Esa oración que tú haces cuando de pronto sales de tu casa, que tú dices: no, hagámosla ahí por sí. No la menosprecies porque el poder que tiene es tremendo. Yo estoy tan seguro que si uno sale de su casa y hace una pequeña oración para que Dios lo guarde, ese día Dios lo puede guardar de que lo atropellen, de que lo maten, de que lo roben. Y algunas veces damos por hecho que tenemos que volver sanos y salvos a nuestras casas. Y eso no es así. Pero cuando uno es una persona que en todo momento está haciendo oraciones a Dios, uno está garantizando lo que les acabo de mostrar, que Dios pelee sus batallas,
garantizarles que Dios los bendiga, que Dios les extienda el territorio, que Dios esté con ustedes en todo lo que hagan, que Dios les devuelva la salud, que Dios les dé 15, 20, 30 años más de vida, que Dios pelee sus batallas, que sus enemigos salgan corriendo y no sepan tú ni siquiera por qué, porque Dios está peleando tus batallas por una simple y pequeña oración. Y quiero decirte unas cosas con relación a esto. Lo primero que te quiero decir es, no es la longitud de la oración, es la fe de quien hace la oración. La oración de Josué no duró 15 segundos, pero la fe que tenía ese hombre fue capaz de hacer que el día se alargara. Fue capaz de hacer que la creación de Dios, que el sistema solar se afectara por una oración. Me parece tremendo esto. No es la longitud, porque tú puedes decir, no, es que yo oro 3 horas. No es la longitud ni siquiera, es la fe, es la fe. Lo segundo, y es muy importante, y depende mucho la condición de la persona que está haciendo la oración. Porque la misma oración la pueden hacer 10 personas y Dios solo puede responderle esa oración a uno. Y los otros 9 dirán, pero ¿y a mí por qué no? Por la condición en la que estás viviendo. Por la condición del ser humano. Cuando una persona vive en pecado y ora y Dios no le responde, la culpa no es de Dios, es culpa suya por andar viviendo en pecado. Es la condición del hombre. Ezequías, la condición de Ezequías, ¿cuál era? A mí me parece tremendo. Ezequías le dice, siempre te he servido, Dios. Con singular determinación, no como un mediocre ahí que llega tarde a servir, no, con determinación. La condición de Ezequías le daba para poder decirle a Dios, hey, yo te estoy sirviendo, ten misericordia de mí, pero un vago, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Qué le va a decir a Dios una persona que no mueve un dedo por su reino, que no hace sino criticar a las iglesias y a los pastores? Cuando le venga una prueba, ¿qué le va a decir? Señor, sáname, que es que yo me la paso criticando y no muevo un dedo por ti. Dios le va a decir, no, papá, así no es. Porque la condición de la persona determina el resultado de la oración. La condición de Jabes también era tremenda porque era especial. Porque dice la Biblia que era un hombre honorable, más que cualquiera de sus hermanos. Era un hombre íntegro. Por eso cuando Jabes oró, aunque tenía un nombre que no era el significado, no era el mejor, cuando él oró, como era un hombre honorable, Dios respondió. Cuando una persona íntegra ora, Dios responde. Cuando una persona que tiene temor de Dios levanta una oración, Dios responde. Cuando Dios está probando a esa persona, se demora algunas veces, porque Él quiere ver el corazón de uno. Pero cuando son momentos especiales de la vida en que uno necesita una respuesta y uno vive en una condición que agrada a Dios, Dios responde la oración. Santiago 5:16 en la versión Reina Valera dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración eficaz del hombre puede mucho. La oración eficaz del que va a culto puede mucho, no, del justo. Del justo. Ahí hay algo y habla de la condición de la persona que hace la oración. Yo estoy seguro que si algún general de pronto de los del ejército de Josué hubiera hecho esa oración, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque el que tenía la condición, la fe, la integridad para hacer la oración era Josué. Por eso Dios respondió esa oración. Por eso Dios lo respondió. Por la condición de esos hombres. Ezequías le dijo, he sido intachable, te he servido, Señor, con determinación. Ezequías se lo dijo, he hecho siempre lo que te agrada. Dios dijo, sí, es verdad, te perdono, te sano, te doy 15 años más, pelearé por ti contra el rey de Asiria, porque la condición del hombre tiene mucho que ver. Santiago 5:16 en la Nueva Traducción Viviente dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Cuando una persona no tiene temor de Dios, puede orar, gritar, aullar y no pasa nada. Puede hacer la oración corta, rápida, larga, mediana, lo que sea, y no pasa nada. ¿Por qué? Por su condición.
¿Cómo es una persona justa? Y la persona justa tiene muchos rasgos en su personalidad, en su forma de hacer las cosas, de hablar, de pensar. Pero hay un salmo que describe en parte qué es o quién es una persona justa, y es el Salmo 15. Quiero que lo leas conmigo. Dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Primera cualidad de una persona justa: dice la verdad. Una persona que siempre está hablando mentiras y ora está en pecado, y la respuesta de Dios es nada. ¿Por qué? Porque su oración no pasó del techo por su condición, por consentir el pecado. Hay gente que vive con el pecado, duerme con el pecado. Y son tan descarados que dicen: Dios es injusto. No, no es culpa de Dios, es culpa de la persona por vivir en pecado. Tienes que abrir los ojos. Tienes que decirle a Dios: Señor, muéstrame mi pecado para arrepentirme y no volverlo a cometer, porque quiero ser justo delante de tus ojos. Yo les he contado de mis embarradas, de mis pecados. Todos la embarramos, todos pecamos, pero Dios quiere un corazón que lo quiera agradar, que reconozca su error. Dios quiere un corazón que le diga: Señor, la embarré, pero acá estoy arrepentido, perdóname, como David, como el rey David. El versículo 3 dice: los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino. Cuando usted anda chismoseando, no es una persona justa. Cuando uno está viendo a ver cómo le hace daño al otro, ahí dice cuando no le hace daño al vecino. Ni hablan mal de sus amigos. Una persona justa es una persona que no anda criticando, que no anda chismoseando, que no anda viendo a ver cómo le hace daño a otro o deseándole mal a otro. Ojalá lo echen, ojalá lo echen. Anhelo el día en que lo echen para reírmele en la cara. Eso es un corazón lleno de rencor, lleno de envidia. Pero Dios quiere que seamos justos. Dice el verso 4: los que desprecian a los pecadores descarados. Una persona justa odia el pecado. Y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Mira, una persona justa honra a sus pastores. Una persona justa honra a sus líderes y no anda hablando mal de ellos porque cometieron un error. Una persona justa es una persona firme que no anda criticando. Y menos a los que siguen y sirven al Señor de forma fiel. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Una persona justa es una persona que aunque tenga que perder, se mantiene en su palabra. Algunas veces tendremos que perder. Y lo hablábamos hace 8 días. Cuando hay decisiones que entre comillas tenemos que perder, muchas veces nos arrepentimos y nos vamos, y Dios no quiere eso. Dios quiere gente que permanezca. Dios quiere darnos nuevas oportunidades, pero quiere ver también un corazón firme, fiel. El verso 5 dice: los que prestan dinero sin cobrar intereses. Y acá quiero aclarar una cosa. La Biblia dice que cuando uno le presta dinero a un impío, uno sí le puede cobrar intereses, pero no a usura. Esos intereses que, mejor dicho, a los 20 ya está debiendo. Pero entre hermanos la Biblia dice que uno no debe cobrar intereses. Es decir, si yo te presto plata a ti, tú por ser cristiano, yo no te debería cobrar intereses. No lo debo hacer. Pero si yo le presto plata a alguien que no es del reino, yo sí le puedo cobrar intereses, pero no a usura. La Biblia lo dice. Y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Una persona justa es una persona transparente. Y cuando una persona justa hace una pequeña oración, Dios responde. Dios responde. No sé tú qué estés viviendo, pero una pequeña oración es: tú, por ejemplo, tienes migraña, poner tu mano como un acto de fe sobre tu cabeza y decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me sanes de este dolor de cabeza. Amén y amén. Eso es una oración pequeña, pero si tienes fe, si eres justo delante del Señor,
si tratas de agradarlo y de vivir en integridad, Dios puede responder esa oración y sanarte. Dios puede responder esa oración y abrirte puertas, porque ese es nuestro Dios. Entonces no menosprecies las pequeñas oraciones. Cuando te subas a tu carro, en 20 segundos, Señor, guárdame el día de hoy, que hoy me vaya bien, que no me estrelle, que no me pase nada. En el nombre de Jesús, guárdame, amén. Una pequeña oración que puede salvar tu vida, porque nadie está exento de accidentarse. Yo les he contado cuando yo estrellé el carro que tanto amaba, y era cristiano, y era adorador, y estaba en la alabanza y me estrellé. ¿Por qué? Por saltarme un pared. Pero uno no está exento. Entonces, las pequeñas oraciones son poderosas. Esa pequeña oración de pronto cuando vas a salir de tu casa, cuando vas a ir a una entrevista, como lo decía ahorita, cuando vas a tener una cita importante de negocios, cuando vas a salir con la niña que te gusta, Señor, que me vea lindo. Soy feito, pero hazme bello, Señor, arréglame. Que yo le guste, Señor, que le guste mi peinado. Cuando yo me vio a mí por primera vez, es como si yo hubiera hecho muchas pequeñas oraciones. Ella me dijo, es un príncipe. No las menosprecies, no menosprecies las pequeñas oraciones. Cuando tu hijo salga hacia el jardín, hacia el colegio, Padre, guárdalo del mal, guárdalo de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de daño, en el nombre de Jesús. Amén. Y parecería una ridiculez hacer esa oración, pero el poder que hay en las pequeñas oraciones es tremendo. Ahora, hay oraciones que no sirven para nada. Hay oraciones que uno hace que a la larga se quedan en palabras, en perdederas de tiempo. Y miren, una de esas, y es que lo he oído y tengo que hablarlo, es rezar. Las vanas repeticiones no sirven para nada. Cuando la gente en Navidad se reúne a esas novenas y rezan una mano de cosas que ni siquiera están pensando en lo que dicen, eso no sirve para nada. Es una perdera de tiempo, es mejor ponerse a comer buñuelo y natilla que repetir eso, porque eso no sirve para nada. Por eso es mejor hacer una oración de 10 segundos con el corazón, con la mente y con fe, que repetir como un borrego media hora y algo sin estar ni siquiera pensando en lo que estoy diciendo, porque eso no sirve para nada. La Biblia dice en Mateo 6:7, cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Tu oración no puede ser una frase repetida y repetida todo el tiempo. Tiene que salir del corazón. La Biblia dice, Jesús lo dice, Dios lo dice, no parlotees de manera interminable. Y no pienses que por repetir lo mismo de manera interminable Dios te va a responder, porque eso no sirve para nada. Cuando uno ora y está en pecado, ¿saben para qué sirve eso? Para nada. Cuando una persona vive en pecado y ora, su oración no pasa de usar una frase que no llega a ningún lado. Porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y es que muchas veces tendemos a pensar que cualquier condición o situación en la que nosotros estemos, Dios nos va a oír, y no es así. Porque Dios mismo dice en su palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo era Ezequías? Justo, íntegro. ¿Cómo era Josué? Íntegro, justo, un hombre de comunión con Dios. ¿Cómo fue Jabes? Un hombre honorable, intachable. Por eso cuando ellos oraron, Dios respondió. Tienes que preguntarte, ¿cómo estoy con Dios? ¿Vivo en pecado? ¿Vivo en unión libre? Eso es pecado. No, es que es a ver si nos entendemos. Eso es pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Fornicación. O es que usted va a dormir con un cinturón de castidad durante 5 años a ver si se entienden. No, eso es pecado. Y al pecado se le llama así, pecado. Entonces una pareja que nunca se ha casado y vive en fornicación, ¿qué están esperando para casarse? Están viviendo en fornicación, en pecado, amigos. Y por eso cuando oran no pasa nada. Y Dios no responde porque vives en pecado.
Una persona que todo el tiempo roba, que va a una casa a trabajar y se roba ahí una cerámica, un vaso, un portavasos, se encuentra 2.000 pesos y se los roba. Y viven en ruina y son tan descarados de decir, Dios a mí no me ama. Usted está en pecado. Miren, cuando vivimos en pecado, vamos a vivir en la ruina. Cuando se vive en desobediencia, la Biblia dice que Dios endurece el cielo como hierro. O sea, ¿qué cosecha crece en el hierro? Ninguna. Y cierra los cielos como si fueran, no sé qué metal es el que dice la Biblia, pero encierra los cielos y de ahí no baja ni una aguja. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hay gente que Dios ha llamado para que le sirva y se hicieron los que no era con ellos y se olvidaron de Cristo y están pasando ruina y escasez por su desobediencia. La Biblia dice en el Salmo 66, 18: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Se lo repito. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor, mi Señor, no me habría escuchado. Cuando consentimos el pecado, Dios no nos escucha. Tantas cosas hemos cometido y de tanto tenemos que arrepentirnos, de tanto. Pero Dios perdona, Dios restaura. Como lo dije hace 8 días, Dios da una nueva oportunidad, pero Dios quiere ver un corazón arrepentido. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que dejar el pecado. Así nos toque. La Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano, aunque allá vamos a tener cuerpos glorificados, que irte con todo tu cuerpo al infierno por toda la eternidad. Yo les contaba lo que una vez me pasó. Yo una vez fui tentado a ver pornografía. Vivíamos en la iglesia, estaba viendo Sábados Felices, yo les dije. Y el que estaba echando chistes era malo. Y yo dije, no. Y empecé a pasar canales y pasé un canal ahí y era un canal donde puras escenas de porno. Y lo pasé rápido y como que el diablo me susurró al oído, devuélvete al canal. Y yo le hice caso al diablo. Y yo, ¿cómo Satanás? ¿Cómo? Y me devolví, y puse la esta. Y vi unas escenas ahí de pornografía. Y luego como que reaccioné. Pero me quedó la espinilla y a la siguiente noche estaba ahí yo y el diablo, vuélvelo a poner. Y yo, no. Espere, diablo, que se acabe el noticiero. Ponlo ya. Y empecé a ser tentado. Y cuando ya vi que yo no podía en mis fuerzas, yo me acordé de esa palabra que Dios nos dice que es mejor cortarnos una mano, pero agradarlo a Él. Y recuerdo que bajé y busqué unas pinzas y corté el cable coaxial y quité la televisión. Y algunos que iban me decían, oiga, ¿y la televisión por qué cortó el cable? Y yo, no, pues a mí me daba pena decirles, no, es que hay un canal de pornografía y me dan ganas de ponerlo. Entonces no decía nada. Y hasta que Dios no me dio el dominio propio y entendí que Dios me puede dar para dominarme, pues no volví a poner el canal ese, la antena. Pero tuve una lucha, duró como unas 2 semanas, 3 semanas. Gracias a Dios paró ahí. Pero cuando uno consiente el pecado, Satanás se le mete en la casa, se le mete en el cuarto. Es más, lo arruncha a usted y usted ni se da cuenta. Y por eso cuando uno ora no pasa nada por el pecado. Dios odia el pecado, lo odia, porque Dios es santo. Isaías 59, versículo 1 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. O sea, Dios no es sordo, Dios no es debilucho, Dios no es alguien que, ay no, eso me queda difícil. No, Dios todo lo puede. Son sus pecados los que los han separado de Dios.
a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Por eso cuando uno está en pecado y ora, no pasa nada. Y si pasa, porque el que está metido ahí es el diablo, para que usted siga consintiendo el pecado. Dios dice en su palabra, el pecado lo separa de mí. Nadie es perfecto, todos la embarramos, todos somos pecadores, todos somos unas. Pero Dios quiere un corazón arrepentido. Cuando David pecó, David fue y se arrodilló y pidió perdón, lloró, pagó la consecuencia de su pecado porque ese hijo que engendró con Betsabé murió. Y tuvo problemas más adelante, pero él reconoció su pecado, se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios, porque Dios hubiera podido acabar con la vida de David. ¿Qué pasó con Absalón? Murió por rebelde, porque nunca reconoció su error. Entonces no seamos tercos. Cuando nos hablen de pecado, no nos hagamos los que no es conmigo, porque todos la embarramos. Todos somos mentirosos, ladrones, malvados somos, pero si permitimos que Dios venga a nuestras vidas, Él nos va a dar el dominio propio, y cuando seamos tentados, Él nos va a dar una salida. Porque lo que uno necesita cuando está en una tentación es ver un aviso que diga salida y salir corriendo por ahí. Uno no puede creer que es superior a cualquier tentación. Uno tiene que huir. Mire, si ustedes son una pareja de novios, si alguna parejita de novios me está viendo, y ustedes creen que estando solos en su casa, ahí besándose quién sabe cuánto tiempo, van a poder soportar la tentación. Eso es mentira, van a caer en algún momento en fornicación. ¿Qué tienen que hacer? Que ustedes tienen que ponerle límites a su relación. Límites. Las visitas en la sala. Cuando mis hijos crezcan y llegue la novia a la casa, las visitas en la sala. Las visitas en el cuarto debajo de las cobijas son una tentación tremenda. No podemos consentir el pecado. Porque muchas mujeres de pronto tienen que vivir cosas que no quisieran vivir con hijos que no estaban pensando, porque muchas veces abrieron puertas. Porque muchos abortan porque abrieron puertas y luego para tratar de solucionar su error van y abortan y es peor. Entonces esa oración en pecado no sirve para nada. Cuando uno ora y no ha perdonado a su prójimo, esa oración no sirve para nada. Y miren, vamos a tener que perdonar a gente que uno no quisiera perdonar, que uno dijera, uy, Dios, llévatelo. Miren, hay gente que uno no quisiera perdonar. Por lo menos yo, hay gente que yo digo, uy, Dios. Pero Dios me ha dicho, tienes que perdonar. Tienes que perdonar esa ofensa. Tienes que perdonar. Una vez un cliente se nos escapó con un pedido de lo que nosotros vendemos en la empresa. Se escapó el desgraciado. Y yo lo llamaba y me rechazaba la llamada. Después me contestó como a los 6 meses. Y yo, oiga, ¿no me va a pagar? No, sí, yo le pago, perdón. Al final se robó la plata. Y yo le tenía una rabia, tanta rabia que me investigué la dirección y dije, me voy a ir con unos 3 bien gordotes de la iglesia, bien grandes, y le voy a dar una paliza a ese ladrón. Y Dios me dijo, la venganza no es tuya. Yo soy el que toma la venganza es Dios. Y yo tuve que orar y decirle, Señor, lo perdono, le perdono la deuda, lo bendigo, ya no lo voy a ir a incendiarle el negocio de él, ni voy a ir a pegarle, porque yo pensé de todo, se los cuento. Yo pensé en incendiarle el negocio, en tirarle una bomba, en atropellarlo, en ir y quitarle todo el material, en secuestrarle un hijo. Yo pensé de todo. Lo pensé. No crean que, ay, sí, una palomita. No, lo pensé, tenía piedra. Pero después Dios me dijo, no, la venganza es mía, déjalo tranquilo. Y no me ha pagado, el tipo se escapó, pero ya lo perdoné. Ya cuando lo veo en el WhatsApp el número, ya no me dan ganas de ir a incendiarle el negocio. Ya no me dan ganas de secuestrarle un hijo. Ya no me dan ganas porque lo perdoné. Y eso ha permitido que cuando yo ore, Dios me escuche. Pero si tú no has podido perdonar a tu pareja, o a tu ex jefe, o al que te robó algo, o al que te traicionó, cuando tú ores, sea pequeña la oración, larga, mediana, lo que sea, la oración no va a pasar del techo. Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará
a ti. Entonces, si yo no hubiera perdonado al Señor que me robó esa mercancía, cuando yo le pida perdón a Dios por mis embarradas, Dios no me perdona a mí. Dios dice, no, es mala. Yo no te perdono a ti porque yo no puedo ir en contra de mi palabra. Un Dios de tan grande amor es capaz de no perdonar a alguien. Sí. ¿Por qué? Porque ese alguien no ha perdonado a los que le hicieron daño. Entonces tenemos que perdonar. El verso 15 dice Mateo 6:15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tenemos que perdonar. Y conmigo ahí donde tú estás, voy a perdonar a esa persona que me hizo daño. Ya no me le voy a ir a vengar por mi propia mano, aunque me den ganas, porque sí dan ganas, pero no lo voy a hacer. Voy a perdonar. Voy a sacar el pecado de mi casa. Voy a orar con sabiduría. No voy a menospreciar las pequeñas oraciones. Lo último es orar sin fe. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno ora sin fe, no pasa nada. El mismo Jesús cuando fue a Nazaret, el mismo Jesús no pudo hacer muchos milagros porque los que lo veían no creían quién era Él. Lo menospreciaban, lo veían, ay, pero ese no es el hijo del carpintero. ¿Quién es Él? ¿Por qué tenemos que escucharlo? Y lo menospreciaron, dudaron. Y cuando uno no tiene fe, no pasa nada. Así que no ores sin fe, pídele a Dios que te dé fe. Nosotros en nuestra oración de miércoles y viernes muchas veces oramos, Señor, danos fe, porque de nada sirve orar acá 1 hora si no tengo fe. Señor, perdona mis pecados, pero yo también perdono al que me robó, al que me engañó. Si tu pareja te hizo daño, si tu pareja te traicionó, te gritó, te humilló, tienes que perdonar. Si tu papá se fue cuando eras una niña, si tu mamá te abandonó y lo único que tú has querido es que les vaya mal, tienes que perdonar. Si has amado el pecado y no has sido capaz de coger unas pinzas y cortar un cable, tienes que sacar el pecado de tu casa, de tu corazón. Si vives en pecado, toma hoy una decisión: me voy a casar. No dejes que tus hijos se vayan a vivir en unión libre. Háblales del valor del matrimonio, del pacto que es eso con Dios y de la bendición que hay allí. No te quedes callado. Señor, hoy quiero que cierres tus ojos. Señor, perdónanos por menospreciar las pequeñas oraciones. Porque muchas veces oramos, Dios, y pensamos, esa oración no sirve para nada. Eso para qué orar, si eso ahí caminando, eso no sirve. Pero hoy veo a Josué, Señor, en plena batalla. Paró un momentico. Sol, detente. Luna, detente. Y afectó el sistema solar con una oración que no duró más de 20 segundos. Señor, hoy te pido perdón por menospreciar el poder de las pequeñas oraciones. Hoy te pido perdón, Señor, por menospreciar tu poder. Hoy saco de mi mente y hoy se derriba todo argumento de mi mente que me ha dicho que orar no vale la pena, que orar no sirve. Eso se va afuera ahora en el nombre de Jesús. Dios está rompiendo argumentos, derribando argumentos de tu mente ahora en el nombre de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos allá, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, hoy entiendo, Padre, que no es la longitud de la oración, es la condición de quien hace la oración. Señor, y he sido un pecador. Y háblale a Él hoy en esta mañana o en esta tarde. No sé qué culto estés conectado, pero háblale hoy y dile: Señor, perdóname, porque muchas veces he consentido el pecado en mi vida y en mi corazón.
Y eso ha causado, Señor, que no vea resultados en mi oración. Perdóname porque he sido orgulloso, Señor. Y he dicho, no necesito orar, yo puedo hacerlo solo. No necesito de Dios. Y hoy te pido perdón por el orgullo. Sácalo de mi corazón. Sácalo de mi corazón. Señor, pero hoy también reconozco, Padre. Hoy reconozco, Señor Jesucristo, que he sido una persona incrédula, Señor. Que he orado sin fe. He orado, pero ya en mi mente ya estoy pensando en cómo voy a hacer para resolverlo. Eso significa no he tenido fe. Yo he sido así. Y hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por la incredulidad. Yo quiero que repitas conmigo y le digas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que saques la incredulidad de mi corazón. Y levanta tus manos y dile, Señor, dame el don de la fe. Dame el don de la fe. Quiero creer. Quiero creer que una oración es capaz, Señor, de detener un planeta entero. Quiero creer que una oración, Señor, es capaz de devolverle la vida a alguien que tenía un dictamen de muerte. Quiero creer que si oro por un familiar que tiene COVID y está entubado, tú lo puedes parar y restaurar en el nombre de Jesús. Quiero creer, Señor, que si oro por un milagro económico, el cielo se abrirá y tú traerás provisión con sobreabundancia, porque ese es nuestro Dios. Quiero creer, Señor, quiero creer, y hoy renuncio a la incredulidad. Y hoy declaro, Señor, la incredulidad se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Se va fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Quiero creer que tú puedes sanarme, Señor, que tú eres mi sanador. Pero también quiero creer que cuando yo ore por un enfermo, él será sano. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, una unción, Padre, de sanidades y milagros, sobre todo aquel que crea, Señor, que tú lo puedes hacer. Pero hoy también te pido perdón, porque muchas veces he orado, Señor, sin haber perdonado a mi prójimo. Y hoy te pido perdón porque he querido tomar la justicia por mi propia mano, como a mí me pasó, Señor. Y hoy te pido perdón. Y si tú has querido tomar la justicia por tu propia mano, Dios te dice hoy, no lo hagas. Déjale el caso a Él. Y dile, Señor, yo te pido perdón por querer tomar la justicia por mi propia mano. Y hoy perdono al que me ofendió. Y vas a comenzar a nombrar a esa persona que te ofendió. Pudo haber sido tu papá, tu mamá, tu novio, tu novia, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tu profesor, tu amigo. Y hoy vas a decir, Señor, yo perdono, y nombra a esa persona, nómbrala. Yo perdono y nombra a esa persona. Y ahora vas a comenzar a bendecirla. Dile, Señor, yo bendigo, y nombra. Dice el nombre de esa persona, dilo. Yo bendigo a este hombre, a esta mujer. Y hoy vas a decirlo conmigo, Señor, que le vaya bien. Señor, que le vaya bien en lo que emprenda. Señor, que lo que Él planee le salga, Señor. Bendice su hogar. Bendice sus hijos. Bendice sus negocios, su trabajo. Bendice su salud. Que, Señor, que sea una persona que tenga salud. Y hoy bendigo a esa persona que me ha costado perdonar, porque tu palabra lo dice, Señor. Lo hago por obediencia, aunque me cuesta y no quisiera perdonar. Hoy perdono, Señor, porque hoy entiendo que si yo perdono a mi prójimo, tú me perdonas a mí y escuchas mi oración. Y hoy perdono a mi prójimo en el nombre de Jesús. Y hay sanidad en tu corazón, hay sanidad en tu corazón. Dios sana hoy el corazón herido. Dios sana hoy el corazón que está fracturado, que está roto. Dios lo sana en esta mañana, en este momento. Dios sana, Dios sana, Dios sana. Señor, perdóname porque he orado de una manera incorrecta. Porque muchas veces he repetido, Señor, he repetido ahí cosas que me enseñaron, pero ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo. Y te pido perdón. Y hoy entiendo que las vanas repeticiones no sirven para nada, Señor, para nada. Y hoy te pido perdón, Señor, y desata fe en cada persona.
Cuando levantes una pequeña oración en el momento indicado, verás el respaldo de Dios. Lo verás. Antes de entrar a esa entrevista y vas a hacer una pequeña oración, verás el favor de Dios cuando hables con el que te está entrevistando. Cuando vas a cerrar un negocio, la gracia de Dios estará sobre ti. Pero no te olvides que una pequeña oración puede abrir una puerta gigantesca. Que una pequeña oración te puede dar 15 años más de vida. Que una pequeña oración puede hacer que Dios se levante por ti y pelee contra tus enemigos. Dios peleó por Ezequías y sacó corriendo al rey de Asiria por una pequeña oración. Señor, y hoy levantamos nuestras manos, Padre. Y hoy te pedimos, danos fe para creer que cualquier oración que hagamos, por corta que sea, por insignificante que parezca, Señor, abrirá los cielos. Abrirá los cielos, abrirá los cielos, traerá sanidad, traerá restauración, traerá un nuevo tiempo, Señor. Incluso esa pequeña oración traerá bendición a mis generaciones futuras, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú, Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor. Y es un tiempo, Dios te dice hoy a ti, es un tiempo de tomar decisiones. No vivas con el pecado. Saca el pecado de tu casa y de tu corazón. Así te cueste, así te dé hasta vergüenza. Cuando a mí me preguntaban por qué cortó ese cable, yo no sabía qué decir, pero yo sabía que había alguien que me estaba viendo y yo prefería cortarlo que entristecerlo a él. Y aunque lo entristecí, Él me perdonó porque Él es un Dios de nuevas oportunidades. Y hoy bendigo tu vida. Y cuando venga la lucha, Dios te dará la salida. Cuando venga la tentación, Dios te dará la salida. No deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Busca a Dios en la intimidad. Haz de Él tu amigo. Haz del Espíritu Santo tu consejero. Los invito a los que no lo hacen. Únanse a nosotros los miércoles y los viernes a la oración. Y haz de ti, crea en ti el hábito de orar, que es el hábito más sabio que puede desarrollar una persona. Más sabio y es el mejor hábito que existe. Y si tú hoy nos ves por primera vez, quiero decirte que alguien hizo una pequeña oración por ti, o que alguien lleva años orando por ti, porque Dios está golpeando a las puertas de tu corazón y Dios te dice hoy: te amo, morí por ti en una cruz y quiero que tengas vida eterna. Y hoy Dios te dice: este es tu momento, no lo dejes pasar. Quiero pedirte que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida y te doy mi corazón. Quiero amarte, quiero seguir tus pasos hasta el último instante de mi vida en esta tierra. Te recibo como mi gran Salvador en el nombre de Jesús. Señor, hoy hago una oración por todo aquel que ha creído, Señor, en el poder del diezmo y de la ofrenda. Señor, y hoy te pido, bendícelos con sobreabundancia, que las puertas se abran, que las bendiciones los alcancen en el nombre de Jesús. Que lo que ellos reciban, tú lo multipliques, Dios. Oro por las viudas, por los huérfanos. Te pido, bendícelos, provéeles, sánalos, guárdalos. Oro por el que no tiene trabajo, ábrele una puerta, Señor. Recuerda las condiciones, recuerda la condición del que ora para que Dios haga un milagro. Yo los bendigo a todas las mamitas. Hoy oro por todas las mamás que nos ven, que se conectan, que se conectarán. Las bendigo a todas las mamás hoy en su día. Y declaro, Señor, que tu favor está sobre ellas.
Bendito el fruto de sus vientres, benditos sus hijos, benditas sus hijas, sus generaciones amarán a Cristo, servirán a Cristo, sus generaciones no serán pobres, prestarán y no pedirán prestado, sus generaciones vivirán en salud, en bendición, sus generaciones serán conquistadores, serán gente de fe, serán apasionados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.